Buen día, ¿cómo les va? Bien, Entonces, profe. estamos iniciando el taller número 6 para el ingreso a Ingeniería en Sistemas. Y estábamos conversando sobre la actividad 2. Les estaba informando que fueron 38 alumnos de este grupo los que han entregado esta actividad y bueno, sí, también fue una semana muy productiva porque hubo mucho intercambio, eh, un feedback muy interesante con los alumnos. Eh, ¿Qué les pareció la actividad? ¿Les pareció que era muy compleja? ¿No? ¿Les resultó fácil? Por lo Fue que yo hice, pero sencilla. no fue tan compleja. Fue, digamos, fue una buena actividad porque estamos recién ingresando y me pareció que como primera actividad de algoritmo me pareció muy buena. Bien. Sí, en realidad la complejidad depende de vos, porque como vos das el problema, vos elegís qué tan complejo querés que sea tu algoritmo. A mí, por ejemplo, lo que se me complejó fue el escenario dado por los grupos. Pero Ajá. después de mis compañeros y me dijeron que usé el escenario que nos dieron para las comisiones en el grupo, en el trabajo grupal. Claro, ustedes entonces, eh, a ver, por eso yo lo había explicado, ¿no? A ver, y lo digo, los que están también aquí de ICI 1, hoy pueden quedarse, así que alguien está consultando. Eh, claro, muchas veces no, la complejidad no solo reside en resolver los problemas, sino también en cómo plantearlos, ¿no? Eh, entonces, eh, por eso era por ahí un esfuerzo doble en esta oportunidad, porque era pensar, bueno, un problema y nosotros plantear una solución, como lo estamos diciendo desde los primeros talleres, ¿no? Cómo planteábamos una solución desde la computadora a ese problema pequeño, mínimo, y ubicándonos en una situación ya real, ¿sí? No pensando en algo hipotético, sino ya teníamos una situación real, en este caso que era el escenario que nosotros les habíamos presentado. Y tal vez a ustedes se les podría haber ocurrido algunos problemas donde la complejidad del algoritmo era importante, entonces en este momento, digamos, podemos darnos cuenta que nos faltan herramientas, es decir, el cursado de toda la carrera para dar una solución tal vez más potente o más significativa, ¿no? Entonces, también un poco la complejidad de la situación estaba en pensar en algo sencillo y que nosotros podamos darle una solución desde las herramientas con las que contábamos hasta el momento. Tal vez algunos de ustedes conozcan otras estructuras más allá de las que estamos desarrollando, ¿no? Entonces podrían implementar, pero a la vez también decíamos, bueno, pero ya no solo era el algoritmo, sino pensar en, en esta codificación bastante básica que habíamos planteado que hicieran y sobre todo para que ustedes digan, ah, bueno, yo también puedo comenzar a hacer pequeñas cosas, ¿no? Con la computadora, para aquellos que nunca han desarrollado un programa, con estas primeras herramientas a la vez ya puedo hacer, solucionar algunos problemas que podríamos plantear de la vida real. Entonces, bueno, nosotros durante la semana vamos a hacer una evaluación y les cuento, vamos a poner aprobado o desaprobado. Es decir, los requerimientos son mínimos, ¿no? Es decir, que funcione, que ustedes hayan presentado
una propuesta, un problema, como decía, una solución muy sencilla, y que ese algoritmo que ustedes están presentando tenga que ver con esta solución. Y bueno, y sobre todo que respetaran estas estructuras que nosotros habíamos planteado durante los talleres, y la forma de escribir el algoritmo, ¿sí? Y eso llevar a un programa ejecutable. Que el programa ejecutable, digamos, también, algunos me han dicho, no funciona. Bueno, yo les decía, mándenme el TXT, porque tal vez, que también es otra cuestión, ¿no? Cuando nosotros escribimos un programa, la computadora no lo va a interpretar si nos falta un punto y coma, ponemos un espacio de más. Tal vez es un problema muy sencillo el que estamos teniendo, y la computadora no lo está interpretando, que era un poco lo que queríamos también que ustedes lo vieran. Es decir, cuando yo paso un lenguaje de programación, tengo que respetar toda la estructura, la sintaxis, tal cual lo propone el lenguaje de programación elegido. De lo contrario, el programa no se va a ejecutar y me va a dar un error. Y yo tendré que revisar ese diseño, ya sea el diseño del algoritmo, que el error puede estar dado en la sintaxis, es decir, cómo lo estoy escribiendo, o porque no me está dando la solución que yo propongo. ¿Sí? Tal vez el programa funciona, se ejecuta, hace algo, pero no lo que estoy proponiendo como solución. Entonces, como veíamos, hay una estructura y pasos para la resolución del problema, que es lo que sigue ahora, es la otra actividad. ¿Cuántas veces han tenido ustedes que en este caso simplemente revisar o el diseño del algoritmo o la codificación? ¿Sí? O tal vez han tenido que algunos replantear el problema, porque plantearon un problema muy complejo, ¿sí? Entonces hicieron así como un pequeño ejercicio de lo que van a hacer para la semana que viene en grupo, sin decirlo, pero ustedes ya tienen incorporada esa estructura y ya hicieron un pequeño ejercicio de presentar un programa y que este funcionara. Bien, a ver, se ve lo que... Pero si se ejecuta, pero no se ve lo que estás poniendo. A ver, acá me pregunta... Bueno, si se ejecuta, pero no ve lo que estás poniendo. Bueno, no sé, vamos a revisar, Maximiliano, a ver cuál es tu propuesta de solución. Y por eso los que me han consultado, yo les decía, si no funciona el back, pásenme el TXT, entonces lo reviso y vemos dónde está el problema también. Y porque también es un aprendizaje esto, ¿no? Es decir, ver, bueno, el problema, miren, estuvo acá. Si hay algo que tengo alguna duda sobre alguna solución, yo me voy a comunicar en forma individual con alguno de ustedes, no se preocupen. Y bueno, y en cuanto al tiempo, nosotros se los dimos hace una semana. Es decir, que esa no es una excusa. No, uno no se puede poner a hacer una actividad media hora antes de entregarla, ¿no? Profe, Sí. hablando de lo que es la complejidad del problema, para Sí. el trabajo grupal, veo que a mi comisión le tocó lo de viandas, no sé el tema de las viandas, y dice el problema de contabilidad, ¿vio? Y yo al pensar en eso pienso en, no sé, los registros de las compras en el mes, pero ahí ya entra lo que es bases de datos, y nosotros no, o sea, ¿qué tan... Bueno, ¿Entienden lo que voy? sí, entiendo. No. Por eso volvamos otra vez Acuérdense que nosotros estamos en el cursillo de introducción a la carrera. Entonces nos estamos preparando para el ingreso. Entonces, cuando vamos a hacer lo siguiente, yo entiendo tu pregunta. Te respondo así, y cuando terminamos de
hacer el desarrollo de lo que nos queda y un repaso breve con algunos ejercicios. Podemos hacer todas las preguntas que ustedes deseen sobre la actividad que van a entregar. Apunten a soluciones sencillas, y en este caso no va a ser tampoco un programa, ustedes no tienen que hacer la devolución de un programa. Ahora yo les voy a mostrar, pero siempre apunten a soluciones que no sean complejas, porque no tenemos las herramientas como vos lo estás planteando. Ustedes no conocen de base de datos, entonces tratamos de plantear un escenario real, pero obviamente que la situación, si ahora cuando vayamos sobre el ejemplo, lo vamos a charlar. ¿Te parece, Bruno? Gracias, profe. Dale, dale. Y por eso vuelvo a lo que estás diciendo. Fíjate que nos faltan herramientas, ¿no?, para dar solución a problemas, porque la realidad es compleja. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos aprender y por eso vamos a cursar esta carrera, por eso es tan interesante, ¿no?, porque nos brindan muchas herramientas, además, para estas situaciones particulares. Pero siempre apuntemos a soluciones, en este caso sencillas, y pensando en algo que nosotros podamos plantear desde los temas que hemos desarrollado en estos talleres. Porque si no, nos hacemos un... Bueno, vamos a... Bueno, ahora que entonces ya somos 37, vamos a... En la fecha de hoy, voy a anotar porque... Muy bien. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que voy a compartir pantalla. Bueno, entonces nosotros en el taller 6, ¿sí?, ya hemos visto, ya hemos comenzado a ver el sábado pasado las estructuras condicionales o selectivas, ¿sí? Estas estructuras, como lo indica, contamos con 3 estructuras condicionales o selectivas que seguramente algunos de ustedes han aplicado en la solución, y tenemos la estructura condicional simple, la estructura condicional alternativa, que ya se hace un poquito más compleja porque no se evalúa una sola situación o un solo conjunto de acciones en caso de que la evaluación de la condición o de la decisión sea verdadera, sino que otro conjunto de acciones en el caso de que la evaluación de la condición sea falsa. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplito como para recordar un poco estas dos estructuras que ya hemos visto, ¿sí? Y entre todos poder evaluar esto. Entonces, vamos a repasar un poquito las estructuras condicionales simples y alternativas. Y el tema que nos quedaría para hoy son las estructuras condicionales múltiples. Recordamos que la estructura condicional simple, ¿sí?, es sí, entonces. Es decir, se ejecuta solamente una acción o un conjunto de acciones en el caso de que la condición dé verdadero, o podríamos dar si la condición da falso, y por la otra situación continúa con una secuencia de acciones distinta, ¿sí? Y esta es una representación a través de diagrama de flujos, y esto es a través de pseudocódigo. A ver, cuéntenme, la mayoría, o cuéntenme, ¿cómo han presentado? Algunos han presentado con diagrama de flujo
el algoritmo, la actividad? Sí, yo. Yo puse los dos, profe. Muy Ah, bien. bueno. Bien. Yo, los que he visto, la mayoría han presentado con pseudocódigo, a pesar de que ayer a la tarde muchos han subido sus actividades, ¿no? Pero algunos también han presentado las dos formas de representación de un algoritmo. Así que en ese sentido me parece perfecto. Bueno, y después la otra estructura es la condicional alternativa, ¿no es cierto? Que cuando yo presento una condición, ¿sí? Puedo realizar una acción o un conjunto de acciones en el caso de que la condición sea falsa, ¿sí? Y puedo presentar un conjunto o una acción en el caso de que la condición presentada sea verdadera. Entonces, a veces podemos poner verdadero sí o falso no, ¿sí? Muy bien, y vemos las dos formas de representación a través de diagramas o pseudocódigo. Bueno, estos ejercicios ya los hemos visto, así que vamos a ir por otros ejemplos que tenemos aquí en el taller. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ir por este ejemplo y vamos a hacer una evaluación de esta actividad, de este algoritmo. Vamos a hacer, yo les voy a pedir que me vayan ayudando a ver cómo es la resolución, cómo está planteado, qué tipo de estructuras deberíamos usar a partir de esta consigna. ¿Mm? Muy bien, dice, una empresa de alquiler de películas solicita a usted un sistema para ayudarlo a registrar los movimientos del negocio. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué escenario estamos hablando? De un cine, de una empresa de Es un alquiler leer. No es un cine, sino es una empresa de alquiler de películas. ¿Sí? Claro, es como es un negocio donde te alquilan las películas. Y Bien. necesita ayuda con la contabilidad, sería. Bien, dice, ¿y qué necesita? Ayuda para registrar los movimientos del negocio. ¿Sí? El funcionamiento es el siguiente, dice. De lunes a jueves, entonces nosotros nos llaman y bueno, y la situación es así, a uno le van a contar cómo funciona un negocio, porque tal vez algunos de ustedes, hasta hace un tiempo había muchas empresas de este tipo, ahora no tantas, pero ustedes pueden desconocer cómo es la actividad. Entonces les tienen que contar y les van a contar que de lunes a jueves y se realizan un descuento del 15% en todos los alquileres, mientras que el resto de los días no. ¿Sí? Entonces, si yo voy de lunes a jueves ya tengo un dato, que si voy de lunes a jueves, cuando retiro una película voy a tener un descuento, y es muy importante el porcentaje. Dice, el costo del alquiler es de 90 pesos. Se solicita un algoritmo que informe el costo total a abonar. Entonces, nosotros porque él no puede decir, bueno, yo quiero saber cuántas películas de infantiles, tal vez puedo plantear diferentes necesidades a partir de este escenario, que era un poco lo que nosotros les habíamos dado, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuántas películas infantiles por semana estoy alquilando? O puedo preguntar, bueno, de las que alquilé, ¿me devuelven todas en tiempo y forma?
sería otra pregunta, ¿no es cierto? O otra necesidad del usuario. En este caso, el usuario que dice que informe el costo total a abonar por el cliente. ¿Sí? Entonces, se realiza un algoritmo en pseudocódigo suponiendo que se ingresan los datos correspondientes al día y la cantidad de películas que quiere alquilar. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Se entiende? Lo primero que yo tengo que tener claro es el escenario y cuáles son los requerimientos del usuario. Entonces, el usuario, ¿qué solicita? Registrar los movimientos del negocio. ¿Están de acuerdo? ¿Qué solicita eso? Sí. Yo creo Registrar que los solicita. movimientos, no, sí, bueno, a ver, registrar los movimientos del negocio, muy bien. A ver, eso es bastante amplio. La pregunta es, ¿qué me está pidiendo Un sistema. el algoritmo? Me está pidiendo una solución, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un algoritmo. Que informe Bajemos el un total. poquito. Eso, bajemos un poquito entonces. A ver, si estoy planteando el algoritmo, ¿qué datos voy a tener de salida? Lo Porque es primero lo sería que una... porque es lo que el usuario va a ver. ¿Sí? ¿Cuánto gana? Eso es lo que el algoritmo va a hacer. ¿Cuánto gana No, yo creo que No, no. el dueño El descuento. ¿Cuánto le va a salir? ¿O no? El costo total. Claro. Bien, entonces, ¿qué voy a obtener como salida de este algoritmo? El costo total. ¿El costo total de qué? em, ¿Del de un alquiler de alquiler. la película? Del alquiler de la película. Entonces, ¿qué información yo voy a tener que mostrar, que obtener como Profe, salida? yo creo que lo primero que hay que hacer, porque dice que de lunes a jueves se realiza un descuento del 15%, ¿no es cierto? Sí, Mientras que el resto de los días no. El costo de un alquiler es de 90 pesos. Hay que sacar cuánto sería el 15% de descuento de una. 13.5. bueno, yo te hago una consulta. A ver, está muy bien lo que vos apuntaste. Ahora, ¿estás respondiendo a mi pregunta? No, porque tipo, estoy tratando de entender cómo resolver el problema y tipo, me hago un milenio. Eso, vos ya estás en el proceso, porque vos justamente lo que me estás diciendo es cómo vamos a resolver la situación. A ver, antes de resolver de cómo vamos a resolver la situación, que es una cuestión un poco más compleja, pensemos qué necesita el usuario, qué información yo le tengo que dar al usuario, qué hace mi algoritmo. Fíjense, volvemos a leer. Se solicita un algoritmo que informe el costo total a abonar. Que le van sumando los alquileres que quiere y Según del el día. resultado en ¿Quién va a pesos. abonar? Yo me voy a alquilar una película. El cliente. Yo cliente. Exacto. Entonces, a ver, entonces en concreto, tenemos que ser concretos acá, ¿sí? Porque alguien dijo cuánto gana. Bueno, podría ser, pero este algoritmo no dice cuánto gana el dueño del local. ¿Qué me tiene que devolver mi algoritmo en este caso? El costo total ¿El costo abonar. total de qué? A Del abonar alquiler. por el A alquiler de las abonar. películas. ¿Que va a abonar Sí. quién? El cliente, según la cliente. cantidad de películas que alquile y según el día. Que eso se sabe. Muy bien. Entonces, fíjense que dimos un montón de información y esto es lo concreto. ¿eh? Esto es lo concreto. Que mi algoritmo lo que tiene que hacer es mostrar cuánto tiene que pagar el cliente. ¿Sí? Si lleva una, dos o tres películas, y bueno, y ahí ahí ya estamos hablando del proceso, un poco lo hablaron acá sus compañeros, ¿no? Pero tengamos claro, entonces, vamos a ir separando. Por un lado, yo tengo que saber lo que tengo que mostrar, lo que tengo que devolver, lo que debo obtener como salida de mi algoritmo, es
cuánto paga el cliente. Viene a comprar, a alquilar películas o una película, y lo que me tiene que mostrar el algoritmo es cuánto tiene que pagar, cuánto tiene que abonar el cliente. ¿Hasta ahí estamos claros? Consumidor final, sería algo así. ¿Cómo? Sería tipo consumidor final. ¿Cuánto termina de pagar? Eso, ¿cuánto Con el termina? Muy bien. ¿Cuánto paga el cliente? Dependiendo del día también. Bueno, Dependiendo del día ahí, también. y bueno, ahí Hay que ya, hablar. bien, bien. Ahí ya estamos hablando, otra vez digo, del proceso. Entonces vamos separando. Una Claro. cosa es la salida, otra cosa es el proceso. Y antes del proceso a mí me gustaría saber qué necesito como entrada. Entonces, lo primero que tenemos que identificar son estas dos cosas, chicos, que fue lo que nosotros les pedimos. ¿Qué necesito como entrada y qué necesito como salida de mi algoritmo? Y después El vamos a día, hablar del proceso. La el día fecha, de la semana sí, el día. y la Ajá, cantidad de películas a alquilar. muy bien. Entonces, porque sigue acá, ¿no es cierto? Realiza el algoritmo en pseudocódigo suponiendo que se ingresan los datos correspondientes al día de la semana y la cantidad de películas a alquilar. Entonces, cuando yo tengo claro eso, es decir, ya sé que la salida es cuánto tiene que pagar el cliente, ¿sí? Y la entrada, ¿cuántos datos de entrada va a tener mi algoritmo? ¿Cuántos datos de entrada? 2. 2. ¿Cuáles son? La cantidad y el día. La cantidad de películas y el La día. cantidad de películas que alquila, y qué Eso. más, Y el día. y el día. Entonces, esos dos son los datos de entrada. Entonces, yo tengo acá la consigna y después digo, bueno, datos de entrada son 2. ¿Sí? A ver, vamos a ir escribiendo para que quede claro y vamos a ver si después el algoritmo hace eso. Vamos a ver si estamos en lo cierto, ¿no es cierto? ¿No? Entonces vamos a poner así, entrada, dijimos, ¿cuáles eran? Cantidad, De películas a alquilar. cantidad de películas a alquilar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y el día. Y el día, la fecha, el día. No es la fecha, es el día, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué el día? Porque si era de lunes a jueves, me hacían un descuento. ¿Eh? Sí. Bien. ¿Y la salida? Y la salida vamos a poner nuestro colorcito. ¿Y qué dijimos que teníamos que obtener como salida? Costo total a abonar por el cliente. Bien. Costo total a abonar por el cliente. Muy bien. Ahora, preguntas. Vamos a ver cada uno de estos datos de entrada, ¿sí? Cada uno de estos datos de entrada. En mi algoritmo, ¿qué serán? ¿Constantes o variables? Variables. Son Variables. variables, ¿no es cierto? Entonces yo podría definir dos variables. Le podríamos dar vamos a decir el nombre que quieran, ¿no es cierto? Alquilar, algo así, y día, fecha, nombre que quieran. Pero ¿qué es importante aquí? El tipo de datos. Es decir, nosotros sabemos que los datos tienen un nombre, las variables tienen un nombre, una etiqueta, ¿sí? Y la tenemos que definir de qué tipo son. Entonces, vamos a ver, cantidad de películas, ¿de qué tipo Numérico. deberás? Numérico. Cantidad de películas va a ser de tipo numérico. ¿Qué les parece a ustedes? Verde. ¿Qué opinan? ¿Real o Entero. Real, entero? sí. ¿Real o entero cantidad de películas a alquilar? ¿Qué opinan? Entero. Pero Yo creo que
Pero, Entero, ¿no es cierto? Porque yo alquilo una película, dos, No tres. se halla la película por la mitad. Claro, no puedo llevar la película, un cuarto de la película, denme un cuarto, porque tengo media hora nada más para la película de 2 horas, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir directamente numérico, entero o real. Y cuando hablamos de día, Alfanumérico. estamos hablando de los días de la semana, no el número. Yo creo que sería, claro, porque dice de lunes a jueves. claro, no tiene fecha. Claro, no es fecha, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo en que puede ser alfanumérico o no? ¿Opinan que es numérico? ¿Opinan que es lógico? Porque tenemos solo 3 tipos de datos, ¿no? Hasta el momento definidos. ¿Qué Alfanumérico. opinan? Alfanumérico. Muy bien. Y bueno, y ahora vemos, entonces, y también tenemos que definir costo total a abonar por el cliente, que esto también va a ser una variable, ¿sí? Esto también es una variable. Entonces, esta variable, ¿de qué tipo les parece que puede ser? El costo total a abonar por el cliente. Depende, porque puede ser numérico si querés que te salga el número nomás, o si querés que te salga con el signito de peso, también puede ser alfanumérico. Yo creo que es alfanumérico. ¿Están de acuerdo en esto? Yo creo que ¿Opinan que si sale sería... con el signo pesos es alfanumérico? ¿Y si no sale con el signo pesos es numérico? No, numérico. No. Es numérico y después cuando, por ejemplo, escribimos la salida, ahí se le agrega el signo peso, pero no es parte de la variable. Muy bien, Alejo. Entonces, si yo defino que el costo total a abonar por el cliente es alfanumérico, no voy a poder hacer ninguna operación matemática. Y el costo total a abonar por el cliente, ¿qué debería tener? Números. Números, debería decir que pagó 100, 500, 90, 800 pesos, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Alejo fue, bueno, Sí. uno de sus compañeros decía que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar al campo como numérico, porque si no, no podemos hacer ningún tipo de operación matemática, chicos. Después, cuando lo mostramos, lo que nosotros hacemos es mostrar este carácter como si fuera una expresión, como un literal entre comillas, y pongo coma y muestro la variable. ¿Sí? O después ya hay ciertos lenguajes que me permiten decir, bueno, si es un campo numérico le podemos dar tal formato, y ya sabemos, y le podemos dar el formato de tipo monetario, por decir, y entonces que le agregue directamente ese carácter especial. Pero es muy importante darse cuenta de que el tipo de dato es numérico, porque lo que yo estoy haciendo, esta variable, que nosotros le vamos a poner un nombre, va a contener cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces, sí o sí tiene que ser de tipo numérico, sí. Es muy importante esto. ¿Sí? ¿Está? Esto es muy importante. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver el algoritmo si está cumpliendo con estas características que nosotros estamos planteando aquí. ¿Sí? Entonces comenzamos nosotros a escribir. Cuando comenzamos a escribir, a ver, vamos a repasar un poquito la estructura del algoritmo. ¿Cómo teníamos que escribir el algoritmo? ¿En pseudocódigo? En pseudocódigo, sí. Pseudocódigo. Pseudocódigo. Sí, en pseudocódigo. La acción. Acción. A ver, se hacemos un repasito. Yo voy a acción alquiler es. Bueno, le podemos poner un nombre, ¿no es cierto? El nombre que nosotros
quisiéramos, entonces sería más o menos la estructura. Alquiler de película. Al que no se ve en amarillo, después sí porque tiene fondo negro, pero mientras tanto no estamos viendo. Sí, a ver, le vamos a poner así. Entonces, es acción. Acción, le ponemos el nombre que nosotros queremos y después vamos a ver cómo es la estructura respetando la estructura que nosotros habíamos dicho que se debía escribir un algoritmo, ¿sí? Y después más abajo lo vamos escribiendo. Acción y después es. Bien. Luego, ¿qué va? Ambiente. 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 No hay que olvidarse las palabras. Luego de ambiente, ¿qué definimos? Variable. ¿Cuál es la ambiente? Variable. Variables. Y si tuviéramos alguna constante, Van primero. bien, entonces primero van las constantes y luego las variables. ¿Sí? ¿Dónde? Entonces, en variables, en nuestro caso, ¿cuántas variables tendríamos? La cantidad de películas a aplicar y los días 2. Dos variables nada más. ¿Cuál es la cantidad de películas? ¿Y qué más me dijeron? El día. Y el día. ¿Están de acuerdo en que nuestro algoritmo tendría solo dos variables? No, sería 3 por la salida. Eso. No nos tenemos que olvidar que tenemos una tercera variable que es la salida. ¿Sí? El costo total, donde vamos a ir almacenando el costo total de la película, donde vamos a ir calculando. ¿Podría ser también una constante para el descuento? Muy bien, y bueno, ahí viene la otra pregunta. En este caso, ¿les parece que podríamos tener alguna constante o no? Sí. Acá hay una propuesta. ¿Cuál para vos sería una constante? El descuento. Muy bien, nosotros podríamos tomar este valor, ¿sí? 0,15 como una constante, ¿sí? Entonces podríamos decir acá, por ejemplo... ¿Y el alquiler también? Muy bien, descuento igual a 0,15, ¿sí? Porque es para multiplicar en el caso de que los alquileres sean de lunes a jueves, y están proponiendo otra constante, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Acá dice que el alquiler. ¿Pondríamos también? Porque no se va a modificar en ningún momento. El alquiler es de 90. Claro. Muy bien, muy bien. Durante todo el algoritmo, estos dos valores no se van a modificar, ¿sí? Entonces, yo puedo definir descuento y alquiler como constantes. Muy bien, muy bien. Entonces, y después de definir las variables, donde ya dijimos de qué tipo son, entonces ya hemos definido el ambiente y ahora viene... ¿Y ahora qué escribimos? ¿Qué otra Cantidad de palabra? películas alquilar. ¿Cómo? No, si acá ya definimos, no lo voy a escribir porque más abajo está el algoritmo, entonces ya ahí lo hacemos. Después que definimos las tres variables, ¿y ahora qué palabra viene? El algoritmo. Algoritmo, muy bien. Algoritmo. Entonces escribimos todas las acciones, y cuando después de escribir la última acción, ¿qué va al final del algoritmo? Un punto y coma. Fin acción. Fin acción. Bien, al final de cada sentencia va punto y coma. Muy bien. Y al final, como última sentencia, es fin acción. Bueno, esto es lo que ustedes tendrían que haber hecho, ¿no? Bueno, hice algo parecido acá.
¿Hicieron algo parecido? Bueno, me alegro. Me Ese alegro. del punto y coma no me acuerdo haber puesto, profe. Bueno, y esto es lo que yo voy a mirar, ¿sí? Que ustedes hayan definido, hayan respetado esta estructura, hayan definido constantes o variables, de acuerdo a lo que dice acá su escenario, ¿eh? Su consigna, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué nos faltaría. La parte del proceso. Ya sabemos que tenemos como salida, que necesitamos qué datos de entrada y qué necesitamos en el proceso. Y en el proceso, ¿cuáles son las sentencias que conocemos para obtener datos de entrada? Leer. ¿Cómo, profe? Para, ¿Puedo repetir la pregunta? sí. En el proceso, ahora ya estamos dentro acá del algoritmo, es decir, en el proceso. Ya toda esta parte charlamos, ¿sí? No hay dudas, ¿no? No. Bien, entonces ahora vamos al proceso. Nosotros dijimos que vamos a necesitar datos de entrada, datos que el usuario nos tiene que dar. ¿Cuáles son las sentencias que conocemos para obtener esos datos? Escribir y leer. Escribir, leer y escribir. Bien, bueno. ¿Cuál es la sentencia que sirve o que nos permite ingresar datos o tomar datos de entrada al algoritmo? Leer. Entonces, estos datos yo los voy a obtener usando la sentencia leer. Tanto la cantidad de películas que alquila como el día con leer. ¿Sí? Y cómo muestro, cómo le doy salida a la información que he procesado. Con escribir. Con escribir. ¿Eh? Con escribir. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a ir, acá está escrito el algoritmo, vamos a, que por ahí es más fácil, ¿sí? Entonces vamos a ver si tiene que ver con esta estructura que nosotros aquí hemos propuesto. Y vamos a hacer algunas correcciones si es necesario. Entonces, a ver, y justo me está tapando, a ver si puedo. Esperen a ver si me deja acá mover. Bueno, si no lo voy a borrar acá alfanumérico. Vamos a borrar acá esta palabrita, acá para que no me tape. ¿Sí? Muy bien. ¿Se acuerdan? No quería, lo podemos repetir acá y vamos a ver para que no tape lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que habíamos dicho nosotros que la cantidad de películas a alquilar era numérico. Y el día era alfanumérico. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Eso era lo que habíamos propuesto nosotros. Vamos a ver. Estoy con los acentos que... Entonces ahí no me toca. Bueno, entonces dice, acción, película es. Entonces, muy importante, vamos a resaltar primero, a ver si tiene que ver esta estructura. ¿Les parece? Vamos a ver acá dónde está cada uno de estas estructuras que nosotros ya hemos visto. Entonces, primero tenemos acá, acción, ¿sí? Es. A ver, voy a elegir otra herramienta que me permita. Acciones. Después, ¿qué más? Ambiente. Acá está, ambiente. ¿Sí? Después tenemos constantes y variables. Bueno, acá hay
constantes y variables. ¿Qué les parece en esto? Esto está al revés. Primero van las constantes y después las variables, ¿sí? Esto habría que hacer un intercambio. Y la palabra algoritmo y la palabra fin acción. ¿Sí? Bueno, entonces, después vamos a ver el algoritmo en sí. Dice, acción, película es, ambiente. Vamos por las constantes. Acá, fíjense que nosotros llamamos descuento y acá damos también descuento. Al final ¿qué va al final de cada sentencia? Como hoy lo Punto y habían coma. dicho, punto y coma. ¿Sí? Al final de cada sentencia, punto y coma. Muy bien. Después vemos las variables que definió cuántas variables. ¿Cuántas variables aquí tenemos definidas? Una, que es día, la definió como alfa numérico, que es esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y después definió en la misma línea las otras dos. Una SCANT, que debe hacer referencia a la cantidad de películas a alquilar, y la otra total, que hace referencia al costo total a abonar por el cliente. Y a las dos las definió como numérico. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, después nosotros teníamos que obtener los datos de entrada. ¿Sí? ¿Cuántos eran? 2, la cantidad de películas y el día. Entonces, antes de obtener una información, un dato de entrada, ¿sí? Nosotros tenemos que en general desplegar una leyenda, porque el usuario va a estar frente a una pantalla y no va a saber qué ingresar si nosotros no se lo indicamos. Ustedes piensen, si ustedes están frente a una pantalla así en blanco y el puntero titilando, y van a decir, bueno, ¿y ahora? ¿Sí? No. Por eso siempre, o no siempre, en general, antes de un leer, ¿sí? Va un escribir, haciendo referencia a cuál es la información que estoy solicitando al usuario. Entonces, por eso lo que nosotros acá necesitamos son estos dos datos de entrada, ¿sí? La cantidad y el día, es decir, la cantidad de películas que va a alquilar el cliente y el día. Y está al principio o antes de estas sentencias, las sentencias de escribir. ¿Por qué? Porque necesitamos que en pantalla aparezca esa leyenda. Primero que aparezca la leyenda, ingrese, cantidad de usuario, cantidad de películas, etcétera. ¿Sí? ¿Está? Y entonces el usuario va a ingresar y tenemos la sentencia leer que le va a permitir a Kant tomar ese valor. ¿Sí? Y después va a decir, ingrese el día. Ingrese día, etc. Esta otra leyenda. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del proceso. Bueno, cuando estamos hablando del proceso, ¿qué pasaba? Iba a depender del día en que se hacía el alquiler de la película, había un descuento. Entonces, nuestras acciones serán secuenciales o necesitaremos utilizar alguna otra estructura diferente. Una estructura condicional. Muy bien, vamos a necesitar una estructura condicional. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar, nosotros ya sabemos la cantidad de películas. Ahora, ¿qué pasa? Va a depender del día. ¿Sí? En esa estructura condicional nos va a permitir tomar decisiones en función de que nosotros utilicemos
algunas, ¿qué son los símbolos igual? ¿Cómo? Los símbolos igual, ¿qué tipo de caracteres son? Acá en este caso, igual. ¿Son operadores de qué tipo? Referenciales puede ser. No, Relacionales, perdón. relacionales, muy bien. El símbolo igual, mayor, distinto, son relacionales, ¿sí? Y me permite acá preguntar en este caso, si día, la variable día, que es de tipo alfanumérico, es igual a lunes. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En la consigna sabíamos que se alquilaba entre lunes y jueves. Iba a tener un descuento. ¿No es cierto? Entonces, lo primero que estoy preguntando acá en este caso es si día es igual a alguno de este conjunto de caracteres, lunes, martes, miércoles o jueves. ¿Y qué es esto que vemos acá como una B corta? Disyunción. Es disyunción, es un operador ¿de qué tipo? Lógico. Lógico, es un operador de tipo lógico. Entonces, cuando yo tengo un operador de tipo lógico, ¿cuándo me da verdadero? El de disyunción es cuando alguna de las partes es verdadera. Claro, con que una de estas consignas sea, o estas comparaciones sea verdadera, todo esto me va a dar verdadero. Entonces, acuérdense que yo aquí es como si fuera que estoy ¿sí? Acá estoy haciendo una pregunta, una condición, ¿sí? Estoy haciendo una evaluación lógica y tengo dos posibilidades. Una posibilidad por falso y otra por verdadero, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo aquí. Esta condición es una condición compleja, porque estoy utilizando operadores relacionales, porque estoy preguntando si día es igual a lunes, o día es igual a martes, o día es igual a miércoles, o día es igual a jueves. Y estoy escribiendo esta estructura, que nosotros sabemos que la estructura condicional es si pongo la condición, entonces. Eso es lo que estoy escribiendo aquí. Si entonces. O sea, acá está sí y aquí está el entonces. Lo que yo ponga aquí puede ser una condición muy sencilla, como preguntar si un número es mayor a otro, como lo hicimos al principio, o utilizar una condición bastante compleja como esta, donde estamos utilizando operadores relacionales y operadores lógicos. Entonces nosotros debemos estar seguros sobre cómo expresar esa condición. ¿Cuándo me va a dar verdadero? Cuando el día sea igual a alguna de estos caracteres. ¿Y qué pasa? Como día es de tipo alfanumérico, entonces va ¿entre qué? Comillas. Comillas, muy bien, entre comillas. ¿Se entiende entonces esta expresión acá? Sí. Muy bien. Una forma, nosotros tenemos alguna forma de ver qué valores va tomando cada una de las variables a medida que voy ejecutando el algoritmo, haciendo una evaluación. La prueba de escritorio.
Muy bien. Entonces nosotros en este caso podríamos hacer una prueba de escritorio poniendo los nombres de las variables, el nombre de la variable día, ¿sí? Cant y total, ¿sí? Y acá viendo qué valores va tomando cada una de ellas a medida que vamos ejecutando la sentencia, ¿sí? Vemos qué valor tiene día y qué valor tiene Kant al principio y vamos ejecutando esta sentencia y vemos cómo se va modificando a medida que vamos avanzando en el proceso, con una prueba de escritorio, ¿sí? Y ahora vamos a ver que un poquito más abajo hay. Para obtener, nosotros no debemos perder de vista que lo que nosotros debemos obtener como salida es el costo total a abonar. ¿Cómo calcularíamos el costo total a abonar por el cliente? Sería un cálculo en el caso de que esta condición sea verdadera, ¿sí? Y un cálculo distinto en el caso de que esta condición sea falsa. ¿Estamos? Por eso aquí, después del entonces, a ver, voy a borrar algunas cositas para que no se nos... Después del entonces, ¿qué hacemos? En el caso de verdadero, en el caso de verdadero, ¿cuándo es verdadero? Cuando el día de alquiler es... Está entre lunes o jueves. Muy bien. En el caso de que el día de alquiler está entre lunes, martes, miércoles o jueves, ¿qué tenemos que hacer? Un cálculo. Un cálculo. ¿Cuál sería el cálculo? El costo del alquiler. Ajá. A Por ver, la ¿cuál sería cantidad. el cálculo? Lo vamos escribiendo, lo vamos a escribir aquí. El costo del alquiler, el costo Por la del cantidad. alquiler, el costo del alquiler, sabemos, podríamos escribir 90 nosotros o usar simplemente el nombre que le asignamos a esta constante, que era costo alquiler. ¿Sí? Costo alquiler. ¿Saben qué? Voy a cambiar porque así nos vemos. Vamos a cambiar. Costo alquiler. ¿Sí? Costo alquiler. El descuento. Por la ¿Cómo? cantidad. O sea, El 90 descuento. ¿no? Bien, El costo del alquiler por la cantidad de películas. Ah, o sea, el costo del alquiler ya está ya con el descuento y todo. No, No. el descuento se lo Primero asigna después. el costo de alquiler es 90 pesos. Ajá. ¿Sí? Por la cantidad de películas. Ahí ¿Sí? ¿Cómo se llama la variable? Kant. Kant. Ahí, ¿qué obtenemos cuando yo hago esta operación? Costo alquiler por cantidad de películas. El total. El total de cuánto va a salir todo. Bien, ¿cuánto va a salir todo? Pero estamos por acá, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Pero nuestro alquiler fue entre el día lunes, martes, miércoles o jueves. Entonces, ¿qué nos está faltando luego? El que también descuento. lo podríamos hacer todos juntos. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué Tiene que ir tendríamos parte que por hacer? parte. ¿Y qué implica el proceso? Además de esa, entonces, como ya sabemos que es tanto el monto. El total. Bien, vamos a suponer entonces que esto le asignamos a una variable. Entonces, ¿por qué me estás diciendo Una total? variable. Claro, Entonces, porque varía, depende de la cantidad que alquiles. Muy bien. ¿A qué variable le vamos a asignar ese total que tiene que pagar el cliente?
¿A qué variable de las definidas? Kant, ¿A Kant? no. A total. A total. A total. ¿Y qué símbolo uso para asignar? ¿Cómo es el símbolo de 2 asignación? puntos igual. 2 puntos igual. 2 puntos igual. Ahí. Entonces, yo digo, me alejo. Bueno, entonces, a total le asigno el costo total del alquiler por cantidad. Pero alquiló entre lunes, martes, miércoles y jueves. Y sabemos nosotros que si es entre esos días tiene un descuento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A total, cambiarle su valor otra vez. ¿Eh? ¿Qué valor le vamos a dar? El total menos el total descuento. Bien, es decir, va a ser su valor, es decir, su mismo valor total. Menos. Ya tenemos, ¿no es cierto? Porque entendemos, ¿no es cierto?, que en este momento total, ¿qué contiene? El total a pagar por el cliente. Claro, pero le tenemos que hacer el descuento, por eso le hacemos el menos. Menos el descuento. ¿Cómo obtengo el descuento? ¿Cómo se escribe? Total, Claro, por ¿cómo sería descuento. utilizando las variables? Total por descuento. Total por... Desk. ¿Por qué por desk? Porque la variable, perdón, la constante que se aplica en esta condición. Muy bien, porque yo le asigné a desk un valor como constante, ¿sí? Esta que era 0,15, que es el 15%. ¿Eso se entiende? Entonces, Sí. estamos diciendo que nosotros podemos asignar a una variable una expresión cualquiera, una expresión sencilla como una multiplicación, o puede ser una expresión un tanto más compleja, como esta, y otras mucho más complejas. Seguramente después lo van a ir haciendo ustedes. ¿Sí? ¿Esto qué representa? Total es el costo total que va a pagar, es decir, la multiplicación de 90, en este caso era 90 por 5 películas, supongan, y después le resto el descuento. ¿Sí? Entonces, es lo que hizo aquí en el caso de que sea verdadero. Y en el caso de que sea falso, de que la condición sea falsa, viene por el si no. Viene acá. Viene por si no, y ¿qué hace? Simplemente calcula el costo total por la cantidad. Y no hace la operación ningún descuento, porque evidentemente el alquiler de la película fue día viernes, sábado o domingo. Y para finalizar, dice, termina la estructura con un fin sí. Esto también es muy importante. Es muy importante esto, ¿sí? Que yo inicio y termino siempre la estructura. Y luego realizo la acción donde muestra el costo total a abonar, y acá es donde nosotros podríamos agregarle, que hoy habían dicho, fíjense, dice el costo total a abonar es, cierra comillas, y después ¿qué va? Coma total. Coma total. Para que aparezca el signo pesos, ¿cómo podríamos escribir nosotros? El costo total a abonar es... Después de 2 puntos, un signo 2 peso. puntos, sí, un signo peso. Eso, ¿no es cierto? Nosotros acá podríamos agregarle simplemente acá antes de cerrar las comillas un espacio y un signo pesos.
Y entonces va a aparecer pesos tanto, ¿sí? O simplemente nuestro escribir podría ser así. Escribir, abro paréntesis, comillas, signo pesos, cierro comillas. No se olviden del espacio si ustedes quieren separar o no, ¿sí? Coma y para que muestre el total abonar, que iría después de la coma. El nombre de la variable, Total. que sería total. Total, muy bien, el nombre de la variable. Y allí aparecería pesos tanto. ¿Sí? Y entonces estamos hablando de una variable total que es una variable de tipo numérica. ¿Ustedes ven algún tipo de beneficio de usar una constante? ¿Cuál sería el beneficio de usar una constante en este caso? En este caso que no cambia el costo de la película y, por ejemplo, el descuento tampoco. Porque si, no sé, por ejemplo, varía dependiendo de las películas o de la duración de las películas, va a ser todo un quilombo, creo yo. Ajá, bien, bien. O es más práctico porque necesitas menos valores. El usuario necesita saber menos información, menos valores sería. Porque no tiene que estar ingresando el costo de... Bueno, entonces miren, acá saben cuál es, digamos, está bien lo que ustedes han dicho, pero por un lado yo no tengo necesidad de recordar siempre que sea qué pasa si acá en vez de escribir, por ejemplo, en una escribo muchas veces el costo de la película y me equivoco y en costo total en vez de escribir 90 escribo 80, ¿sí? Y estoy haciéndole perder a por un error de tipeo, supongamos, en la Ayuda a sentencia, simplificar la programación. y se complica muy bien, entonces no está bien. Pero el beneficio mayor que tenemos aquí es, ¿qué pasa si el mes que viene, dice, ustedes saben que nosotros, a ver, en este país todo aumenta. Entonces, ¿qué pasa el mes que viene? Cambia el costo del alquiler de la película. Entonces, el mes que viene sale 95 pesos. Yo, si escribiera acá, en mi algoritmo 90, ¿sí? Tendría que fijarme línea por línea donde interviene esa variable o donde interviene el costo de alquiler de la película. Y tendría que modificar 90 por 95. Sin embargo, si yo lo defino como una constante, simplemente aquí, ¿qué hago? En constante, cambio este valor y escribo acá 95 y en todo el algoritmo ese valor se va a actualizar sin necesidad de tocar el proceso del mismo. Solamente cambio una vez en la definición en el ambiente, modifico una sola vez y estoy tranquila de que no me olvide de en todas las líneas de hacer la modificación pertinente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces, este sería uno de los tantos ejemplos donde vemos que hay muchas cosas por tener en cuenta cuando escribo el algoritmo y ustedes van a ver cómo las soluciones que podemos brindar las soluciones son únicas. No. Esta sería, ustedes me dicen, bueno, a este escenario esta es la única solución y si el alumno o si el ingeniero no dio esta solución está mal, tiene que dar esta solución. Hace referencia a lo de existen N algoritmos, solo hay que elegir el más adecuado. Exactamente, exactamente. Yo podría hacer varias modificaciones sobre este algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, no escribir un sino directamente
preguntar por, a ver, acá, ¿hay alguna sugerencia para mejorar este algoritmo? La parte de proceso, ¿alguna sugerencia? Cuando calculamos el descuento, podríamos calcularlo todo en una sola línea, en una sola sentencia. Muy bien, muy bien. Esa sería una mejora, ¿sí? Mejora. Entonces, esto, hacerlo todo en una sola sentencia. No tener dos sentencias, sino en una sola, hacer el cálculo. Muy bien. ¿Otra que se les ocurra? Y al estar ocupando pocas líneas, digamos, capaz no es necesario usar la constante porque no tenemos mucho margen de equivocarnos. Bien, también podríamos, no exactamente, otra diferencia, muy bien, son poquitas líneas y usar una constante, ¿no es cierto? No es necesario, como lo dice el... Muy bien. ¿Se les ocurre otro cambio que podríamos hacer? Podríamos agregar otro si no, en caso de que el usuario, por ejemplo, en día, escriba una palabra que no corresponda o otro carácter. Entonces, que si escribe algo no deseado, que de salida ponga debe escribir lunes, martes, así. Muy bien, podría ser exactamente, porque fíjense qué pasa si el usuario acá en día no pone viernes, sábado ni domingo, sino se equivoca e ingresa el nombre, por ejemplo, del cliente. Directamente lo que va a hacer es, ¿no es cierto?, les va a cobrar esto. Va a ir por el sí no y va a cobrar esto. Entonces, también estaría bueno evaluar o asegurarnos de que lo que esté escribiendo sean días, los días que faltan, y muy bien. Entonces ven que nosotros podemos ir mejorando. También otra opción sería, por el entonces, solamente escribir. Fíjense que nosotros estamos repitiendo sentencias. Nosotros esta sentencia, ¿sí?, la estamos repitiendo. La hacemos tanto por verdadero como por falso. ¿Sí? Entonces, también una opción de solución más eficiente sería poner entonces solamente escribir, en el caso de que sea verdadero, hacer en una sola línea, calcular el descuento, ¿sí? ¿Qué pasa si yo escribo acá? Porque sí o sí tengo que calcular el descuento, tendría que preguntar por los otros días. Tendría que, en vez de preguntar si son día lunes, martes, miércoles o jueves, podría preguntar acá si son los días viernes, sábado o domingo, ¿sí? Y por verdadero, hacer esto, ¿sí? Y después es decir, siempre yo voy a calcular el total del costo por el alquiler, no importa el día que sea. Y después, si es alguno de estos días, solamente hacer el descuento. Podríamos ir ahí mejorando la eficiencia del algoritmo. Sería sacarlo entonces del condicional. Exactamente. Yo podría directamente, por ejemplo, esto hacerlo antes, es decir,
esta operación hacerla antes y podría aquí pregunto acá, si es lunes, acá podríamos hacer así, lo hago antes, porque siempre yo calculo el total, ¿sí? Y pregunto si es lunes, martes, miércoles o jueves, y en ese caso solamente hago el descuento y todo esto estaría de más aquí. Y esto estaría de más. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quieren que lo escriba? Sí, se entiende. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es decir, esta acción yo la hago antes del sí, pregunto si es lunes, martes, miércoles o jueves, y en ese caso solamente hago el descuento y fin sí. Y después muestro el total. Entonces no tendría la opción por falso. ¿Mm? Porque si se repite tanto por el verdadero o por el falso, quiere decir que yo siempre la voy a hacer a esa acción. Entonces la puedo hacer antes. Muy bien. Entonces, como vemos, ya analizando así, hemos podido presentar diferentes soluciones. Bueno, entonces vemos que las soluciones no son únicas y después sería cuestión de evaluar cuál es la más apropiada, la más eficiente para poner en práctica. A ver, vamos a borrar esto y vamos a ver la última. Nos está faltando charlar un poquito sobre la opción condicional múltiple. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces. Sí, profe. Entonces, la opción, la estructura de control condicional múltiple, ¿qué pasa? Permite ejecutar una sentencia según el valor de una variable. Según el valor de una variable, ¿sí? Si el valor de esta variable coincide con algún valor o con alguna expresión, se ejecuta la o el grupo de sentencias que figuran a continuación. Y se puede expresar en diagrama de flujo de esta manera. También hay una condición, por lo tanto pueden intervenir caracteres relacionales o lógicos, y después, si se da esa condición, pero se evalúa, acuérdense, siempre solo, esto es muy importante tener en cuenta, que se evalúa el valor de una variable, de solo una. Una variable. Porque cada vez que escribo algo, después lo tengo. A ver, en el chat, ¿hay algún aporte? Bien. Profe, entonces en los según no se puede poner operaciones. O sea, sí, o sea, ¿por qué no? Porque digo, según variable, o sea, usted dijo que se basa en una sola variable, ¿no? Claro, la condición. Y después yo evalúo esa variable, el valor de esa variable, y en función a eso voy a ejecutar una o varias sentencias. Claro, por eso, o sea, vio que en el anterior usted, o sea, en el anterior condicional estaba lunes o martes o jueves, o sea, en el condicional, entonces, en el según solo puede ir una variable. Bien, bien. Nosotros podríamos utilizar, muy bien, esa pregunta me gusta.
Podríamos utilizar, ¿les parece, para el ejercicio anterior, para evaluar el día, para evaluar, ya le estoy dando la pista, para evaluar el día en que fue, a ver, volvemos a la otra diapositiva. Fíjense que acá nosotros decía que según el día en que se hace el alquiler hay un descuento. ¿A ustedes les parece que esta estructura que nosotros estamos mirando acá, que dice que en forma de pseudocódigo se escribe acá, según variable hacer, si es valor 1, hacer una acción, si es valor 2, hacer otra acción, si es valor 3, hacer otra acción. Y después, en la estructura según, nosotros podemos darle n valores. Pues no se ve su N pantalla. valores a la variable, ¿sí? Pero n valores le podemos dar a la variable y después podemos escribir una acción o varias acciones acá. Profe, no se ve su pantalla. Ah, perdón, perdón. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí. A ver, vuelvo a compartir. Dejé de compartir. Ahí está. Ahora estoy viendo el pseudocódigo. Entonces, lo que estuve preguntando era, ¿se acuerdan? El ejercicio anterior, ¿sí? Donde nosotros decíamos que todos, que sí, se hace el alquiler ciertos días, entre lunes o jueves, va a haber un descuento del 15%. ¿Sí? Y nosotros utilizamos la estructura condicional, sí, entonces. ¿Sí? Aquí estamos presentando la estructura condicional múltiple. La pregunta es, aquí nosotros en pseudocódigo, así como lo vimos en diagrama de flujo, en pseudocódigo se representa así. Según la variable hacer. La variable puede tomar estos valores, los valores que nosotros indicamos acá, ¿sí? Este o este o este. Y después escribimos en el caso de que esta variable tome este valor, se escriben 2 puntitos y después puedo poner una acción o varias acciones, ¿sí? Y esta estructura tiene al final la opción otro caso. Es decir, si no se da ninguno de estos valores, que realice esta acción. La pregunta era, ¿a ustedes les parece que se puede aplicar esta estructura condicional múltiple al ejercicio anterior en la parte del proceso? Sí, pero no sería necesario. ¿Cómo sería? A ver, ¿lo podemos escribir acá al lado? Entonces sería, según, vamos a cambiar el color. Sería según, ¿cómo era la variable? Día. Día, porque es el valor de una sola variable. Según día, ¿qué va después? Hacer. Hacer. Bueno, esta variable, ¿de qué tipo era? Alfanumérico. 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 Entonces, ¿qué valores puede tomar día? Va entre comillas, puede tomar lunes. Sí, lunes. Lunes. Martes. Lunes. Y si es lunes, ¿qué acción tengo que hacer? 2 puntos y tengo que hacer una acción. Si es lunes, Acción ¿qué uno. tengo que hacer? Acción 1. ¿Y qué es acción 1? El costo de alquiler por cantidad. Claro, a total, no sé si se acuerdan, le asigno una multiplicación, que era primero multiplicar el costo de la película por la cantidad menos el descuento, ¿sí? Le asigno una expresión que es con descuento, ¿sí? Y acá va menos el descuento, que lo hicimos entre paréntesis, que decíamos que podíamos escribirlo en una sola expresión, ¿se acuerdan? ¿Entienden?
¿O necesitan que escriba toda la expresión? ¿Se entiende? ¿Los demás? Sí, se entiende. Sí, se Ah, entiende. y acá me falta. Sí se entiende, profe. Después, ¿qué pasa? Ahora, si es martes, Se va a repetir lo mismo. exacto. ¿Sí? Va 2 puntos, total, le asigno, multiplico cantidad de películas por el costo menos el descuento. ¿Sí? Si es miércoles también, y ahí puedo ir escribiendo, ¿sí? Si es miércoles, y sigo. Si es jueves, lo mismo. Y después, y llego a viernes. Y entonces ahí llego a viernes. ¿Y cuando es viernes, qué pasa? El No costo hay de alquiler por la descuento. cantidad. Bien, muy bien. Ahí, 2 puntos, no me tengo que olvidar. A total, ¿qué le asigno? Solamente le asigno, ¿me fue? Le asigno, ¿qué cosa? La cantidad, no estoy segura que sean estos los nombres que le habíamos dado, can por total. ¿Así? Sí. A ver si ustedes tienen la mano. Ya no menos el descuento. ¿Sí? Los puntos y comas. ¿Sí? Enter. Y aquí ya tengo también para escribir sábado, ¿sí? Que es lo mismo que viernes, ¿no es cierto? Y domingo. ¿Qué ventaja tengo acá que hoy lo había expresado uno de sus compañeros? Pueden tener diferentes descuentos en diferentes días, digamos. Puede haber Sí, diferentes descuentos. bien, pero ¿y qué pasa si yo si acá que me estoy asegurando que la variable día tome solo estos valores? ¿Y qué pasa si yo escribo el nombre, como habíamos planteado hoy la situación, el nombre del cliente en vez de una fecha? O me equivoco y no escribo martes, sino escribo sin la R por problemas de tipeo. ¿Sí? Y me tenía que hacer el descuento. Entonces, en ese caso, acá en esta estructura, tengo esto que es muy importante. Otro caso. Si no escribe lunes, martes, miércoles, etcétera, alguno de los días de la semana, en ese caso, ¿qué le puedo decir al usuario? De ingresar un día. Entonces, ¿cuál sería la sentencia? O sea, algo de salida, ¿no es cierto? Escribir. Escribir, muy bien. Uso la sentencia escribir porque le tendría que mostrar al usuario, mira, te estás equivocando, ¿sí? Ingrese un día de la semana. ¿Se entiende? Y fin segundo. Profe, si en el examen nos toca algo parecido, ¿tenemos que hacerlo, digamos, de esta manera más completa o podríamos hacer de la anterior manera? ¿O es necesario hacerlo de esta manera? ¿Cuál es de esta y cuál es la anterior? La anterior con la condicional simple y esta con la múltiple o alternativa. Bien, bien. No, miren, supongamos, nosotros como en el... Me estás hablando ya del cuestionario que va a ser la semana que viene. Sí. ¿Sí? Bien. Si yo te presento yo lo que te podría preguntar tal vez
Yo no te voy a pedir que escribas todo esto y yo no te voy a decir que está mal, supongamos, si vos utilizás la estructura condicional donde usás el sí según. No te voy a decir que está mal, porque yo lo que te podría preguntar es, bueno, dada esta situación, ¿puedo aplicar condicional múltiple y condicional alternativa? O, por ejemplo, te pediré que me completes. Empiezo a escribirte parte de las acciones y que vos completes con la estructura que corresponde. Es decir, que vos pongas aquí el hacer, que vos escribas el otro caso, no te olvides que al final, siempre al final va otro caso, que siempre se tiene que cerrar la estructura con un fin sí o un fin según. ¿Sí? ¿Puede repetir eso que dijo de otro caso? Sí. Otro caso sería en la situación en que, ¿se acuerda cuando estábamos planteando este problema de los alquileres de películas? Y uno de los compañeros dijo que además podríamos evaluar que qué pasaba si el usuario no ingresa lunes, martes, miércoles, se equivoca. E ingresa o intenta, o como lo estoy diciendo recién, intenta ingresar martes y no pone una de las letras, ¿sí? Si nosotros utilizábamos la consigna anterior con la solución anterior, evaluaba si era lunes, martes, miércoles o jueves, y o si no, directamente ya te cobraba sin descuento. Era así funcionaba el algoritmo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, aquí no. Entonces, si yo ingreso algo diferente a estos literales que estoy definiendo aquí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, allí, ¿qué va a pasar? Se va a ejecutar esta acción. Otro caso. Cuando es el valor de necesario, la variable, el valor de día, no es lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. ¿Sí? Entonces ahí al usuario le va a decir, ingresa un día de la semana. ¿Se pone otro caso directamente? Claro, así como está aquí, otro caso. ¿Ven? Acá que sí, dice otro caso. y en caso de que no sea necesario otro caso, sino que solamente tenga dos valores para comprar, que sí o sí son los únicos, No ¿no va en el va. Sí, pseudocódigo? no Ah, va. bien. Profe, Sí, tengo una duda. sí. ¿Para qué es necesario, en este caso, digamos, con este ejemplo, colocar supongamos, que el algoritmo tenga que interpretar la acción si se pone otra palabra que no sea el día de la semana en otro caso? ¿Por qué no lo podemos poner como otra acción más, digamos, y el otro caso dejarlo para lo que fuere o directamente no usarlo? O sea, no sé si se entiende lo que voy. Aquí porque si yo no pongo otro caso en este ejercicio que estamos haciendo, si día no toma ninguno de estos valores, no te va a hacer ningún cálculo. En el proceso, si día no tomas los valores ni lunes, ni martes, ni miércoles, salta al fin según y sigue con la instrucción que está abajo. Y total no va a tener ningún valor. Claro. ¿Sí? Sí. Por eso, me parece que es oportuno utilizar esta estructura para dar solución en forma particular a esta situación. Porque yo me aseguro de que evalúo todos los días de la semana y si pasa, porque siempre tenemos que pensar que el usuario o puede entender mal o puede equivocarse, entonces siempre hay que evaluar por la opción de error.
Es decir, no hay que dejar nada librado al azar. Bueno, ¿podemos avanzar? Entonces, con esto nosotros, con este ejemplo, ¿sí? Que aquí lo vamos a ver. Esta estructura estaríamos terminando. Fíjense, acá hay un ejemplo que así después dice: según la calificación obtenida por un alumno, indicaré el concepto del mismo, teniendo en cuenta si la nota es menor a 60, el concepto o la nota es desaprobado. Si la nota está entre 60 y 74, el concepto es aprobado. Si la nota está entre 75 y 95, el concepto es distinguido. Y si es mayor a 95, el concepto es excelente. ¿Sí? Entonces, ¿les parece que esta estructura, la estructura condicional múltiple, podremos usar? Sí. ¿Por qué? Porque son varios valores. Porque son varios valores, pero nosotros estamos evaluando ¿qué cosa? ¿Vamos a evaluar una sola variable o varias variables tenemos que evaluar en esta situación? Es lo primero que debemos tomar en cuenta para ver si esta estructura es válida. ¿Cuántas variables vamos a evaluar en este caso? Acuérdense cuál es la entrada y cuál es la salida. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál va a ser la entrada de este algoritmo? El concepto del alumno. ¿El concepto es la entrada? La calificación es la entrada. La calificación, la nota. La nota es la entrada. ¿Sí? Tenemos, en este caso, ¿cuántas entradas? ¿Alguna otra entrada tenemos en este algoritmo, además de la nota o la calificación? El nombre del... Acá, bueno, podría ser el nombre del alumno, ¿sí? Que nos diga el nombre y la calificación. Entonces, donde la nota, en este caso, es de tipo, ¿de qué tipo es el dato? Numérico. Numérico. entero. ¿Entero o real acá? Entero. Muy bien. ¿Y el nombre de qué tipo es el dato? Alfanumérico. Alfanumérico. Muy bien. ¿Qué vamos a obtener como salida después de finalizado este algoritmo? La calificación. El concepto. El concepto. El concepto. Porque el concepto es desaprobado, aprobado, distinguido o excelente. ¿Sí? Entonces, como salida vamos a tener el concepto. Nosotros como entrada tenemos la nota o la calificación y como salida el concepto. Y después, ahora vemos el proceso. ¿Podremos realizar esta estructura según esta estructura condicional múltiple? ¿Cuál era la condición de la estructura condicional múltiple? Que nosotros podamos evaluar una sola variable y de acuerdo al valor que toma, poder ejecutar una o varias sentencias. ¿Qué les parece? ¿Podremos utilizar esta estructura o no? Sí. ¿Y cuál es la variable que estaríamos evaluando? La calificación. Eso, la calificación o la nota. Acá dice nota. Por eso digo, la calificación. Nosotros vamos a evaluar si la calificación es menor a 60. Vamos a mostrar, vamos a escribir, porque dijimos que como salida va a ser desaprobado. Entonces, al principio, ¿qué tendríamos que hacer? En el proceso, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Porque dijimos que como teníamos dos variables de entrada,
el nombre y la nota o la calificación. Entonces, al principio, ¿qué tendríamos que hacer? En el Leer las algoritmo. variables. ¿Qué? Sería usar la sentencia leer y obtener el valor de, que el usuario ingrese el valor de las variables. Bien, entonces, primero le vamos a pedir, ¿les parece el nombre del alumno? Primero le damos con una leyenda, le decimos escriba el nombre del alumno y luego un leer, que va a ser una variable tipo nombre o nom, algo así, que sabemos que es alfanumérica, y después le vamos a decir en otra leyenda que nos diga la nota. ¿Y cómo ingresamos la nota al algoritmo? Utilizando la sentencia Leer. leer. Muy bien, entonces acá tenemos alguna, ¿les parece que acá vamos a utilizar alguna constante? No. No, muy bien. No, ninguna constante. Entonces, acción, concepto es. Acción, concepto es. Ambiente. Definimos las variables. Acá fíjense que no tomó en cuenta que queríamos ingresar también el nombre del alumno. Nosotros podríamos ingresar el nombre también. Acá toma solo la nota en esta solución. Fíjense que nosotros planteamos una solución distinta y le decimos escribir, ingrese la calificación y luego leemos la nota. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Y luego, ¿qué vamos Sí, a profe. hacer? Vamos a evaluar esta variable, la variable que fue ingresada. ¿Sí? A ver qué valores toma esa variable. ¿Sí? Esa variable, ¿qué valores toma? Vamos a evaluar primero si esa variable toma un valor menor a 60. 2 puntos. Realizo una acción. ¿Qué acción hacemos en el caso de que la nota sea menor a 60? Escribe desaprobado. Ajá, es decir, entonces en términos de entrada, salida, Sería Como escribir, salida. muestra al usuario este texto, ¿no es cierto? Desaprobado. Es decir, la salida es lo que nosotros decíamos, era el concepto. ¿Sí? Sí. Bien. Después se evalúa. Entonces, en el caso de que ya sé que si, esto también tiene que quedar claro, de aquí, si ingresa por esta acción, después de evaluar, que es menor a 60, y escribe desaprobado, ¿qué hace luego? ¿Va a evaluar la siguiente línea de código o va directamente al fin de la estructura? Va al fin. Va al fin. Bien, eso tiene que quedar claro, que se ejecuta una sola acción. Solo por falso va a seguir evaluando. Si es falso, si esta acción no se llevó a cabo, es decir, no se ejecutó acá, entonces ahora va a evaluar esto. Va a evaluar si la nota es menor a 75. Si la nota, es decir, sigue evaluando esto, la nota. Si la nota que yo ingresé, vamos a suponer que nosotros ingresamos la nota 82. La nota 82. Si nosotros ingresamos la nota 82 y pregunta, es decir, nota es igual a 82. Pregunta, ¿escribí la nota es menor a 75? ¿Sí o no? No. No, entonces va a la línea siguiente y evalúa. La nota es menor o igual a 95. Sí.
Sí, entonces, ejecuta esta acción, es decir, que como salida va a aparecer acá distinguido en mi pantalla, va a aparecer distinguido y sale. Y sale. Va al fin según, es decir, termina la estructura, cierra la estructura y la acción siguiente es fin acción, fin del algoritmo. Termina. Bueno, ¿ustedes sugieren algún cambio, alguna mejora en este algoritmo? Podría ser escribir otro caso, ¿sí? Si tenemos una opción, por ejemplo, que yo escriba el valor, ¿qué pasa si yo tengo como entrada y escribo en lugar de escribir 82, me equivoco y escribo 802? Entonces, no es una nota que pueda corresponder a un alumno. Entonces, en otro caso, decirle, escriba valores entre 1 y 100, por ejemplo. Porque si, por ejemplo, escribe 802, igual le va a poner excelente. Muy bien, porque en este caso siempre no va a funcionar en forma incorrecta el algoritmo, es decir, no va a dar error, sino que va a ser incorrecto porque va a ser una devolución que no corresponde con la nota. Muy bien. Y en el caso de que ponga números en negativo. También. Y en el caso de que ponga números negativos, ¿qué va a dar? ¿Qué va a devolver? Si como entrada escribí... Aprobado. A ver, ¿qué va a devolver si escribo menos 56? Me equivoco. Y escribo menos 56. Desaprobado. Muy bien. ¿Por qué? Porque el valor de la nota, el valor de la variable es menor a 60. Entonces ya ingresa por acá. Esto es verdadero porque es menor a 60. Entonces en la primera línea de código y ejecuta esta acción y va al final. Cierra la estructura. Profe, entonces habría que poner mayor a 95 y menor a 100. Sí, si nosotros queremos asegurarnos de que muy bien. La parte excelente y menor o igual a 100, creo que sí. Podría poner, muy bien, eso sería otra sugerencia de cambio, ¿no es cierto? Poner aquí mayor a 95 y menor a 100. ¿Cómo se escribe? Igual a 100, y ahí poner excelente, y ahí sí cabría el otro caso, y escribir lo que querés. Exactamente. Y menor igual, por supuesto. ¿Y cómo se escribe la I? Acá en este caso. Con el sombrerito. Con el sombrerito, acuérdense. Con el sombrerito es el símbolo que utilizamos para escribir conjunción. Muy bien. Bueno, así que con esto, no sé si ustedes me querían hacer, terminamos y nos vemos la próxima clase ya con el siguiente taller de avance. No sé si querían hacerme alguna preguntita sobre la actividad obligatoria. Tenemos 2 minutitos. ¿Yo te puedo preguntar algo? Sí, ¿cómo no? La actividad obligatoria, los que no la entregamos, ¿hay alguna instancia de recuperación de eso? Sí. Sí, vamos a publicar de esta actividad obligatoria, va a haber una instancia junto con los recuperatorios, ¿sí? Es decir, ahora nos preparamos para el siguiente taller de avance y entregar el trabajito que tenemos acá, el del proyecto integrador, ¿sí? Que lo hacen ustedes en grupo. Entonces tenemos todas las semanas, si ustedes tienen consultas, creo que les he respondido a todos, si tenían algún inconveniente,
Y bueno, estamos en contacto. No sé si tienen alguna duda puntual y si no, damos por cerrada nuestro taller. Sí. Yo tengo otra, es sobre el proyecto de integrador. El video que hay que hacer tiene que ser de nuestras caras explicando No, lo que no hicimos. necesariamente. No tiene que ser de sus caras necesariamente. Ustedes pueden ir mostrando algo sobre su proyecto y que solo se escuche su voz, ¿sí? Y puede hacerlo el video uno solo, puede hacerlo todos. Sí, nosotros les vamos a dar, esto sí quiero que quede claro, les vamos a dar durante la semana, a ver, ¿puedo dejar de compartir? Les vamos a dar durante la semana los tiempos en los que cada uno de ustedes se va a tener que conectar por grupos. Si no es necesario que estén todos, si alguno se quiere quedar escuchando no hay problema, pero preferiría de que sea por grupo porque así yo veo los 6. Yo si no, imagínense que si están 40 no puedo ver a los 6, ¿sí? En general preferiría de que, ya les voy a escribir bien la consigna, de que sea por grupos los que estemos conectados. Entonces, bueno, una vez que terminamos el taller, nos conectamos, bueno, de 10 a 10 y cuarto, el grupo 1, 3-1, de 10 y cuarto a 10 y media, el grupo 3-2, y sí que todos participen en la defensa o en la exposición de cómo han realizado este trabajo. Y en cuanto a la complejidad que hoy hablábamos, por eso les vuelvo a repetirle, ustedes fíjense que en realidad el planteo es que se hacen algunas actividades manuales. Entonces ustedes piensen en alguna solución, pero que no que implique utilizar la computadora, ¿sí? En general planteamos estas soluciones. ¿Profe? ¿Se comprende? Sí. Sí. ¿Profe? Sí, díganme. ¿Es posible que veo que tenemos que describir las etapas de definición de problema, diseño de solución y todo eso? Sí. ¿Es posible que diseño de solución y documentación coincidan al ser los dos pseudocódigo o diagrama de flujo? Ustedes ahí tienen que hacer un escrito, escribir de qué se trata cada una de esas etapas. No, la documentación es cuando ustedes la documentación es cuando ustedes dicen, claro, es lo que ustedes, por ejemplo, van a hacer. Bueno, ustedes van a escribir el código, van a decir las variables de qué tipo son, además, en general, por ejemplo, se definen cuáles son todas las pantallas que se visualizan, cuáles son todas las salidas que va a visualizar el usuario final. Eso sería, o sea, es más bien teórico ese punto. O sea, sería eso que usted dijo, ¿va en documentación? Sí, sí. Ah, pero el algoritmo es el algoritmo en sí, y lo otro es documentación. O sea, ¿usted se refiere a describir de qué se trata la documentación en general, digamos? ¿O aplicado a nuestro problema? Claro, no, en general, tienen que hablarlo un poco en general y apuntar un poco a la... Sí, en general tienen que hablar. En general, okay. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata ese punto cuando ustedes realizan el diseño de su solución? O sea, sería decir qué es la definición del problema, qué es una documentación, ¿eso? Exacto. Ah, ok. Sí, así es. Bueno, chicos, entonces cualquier duda, estamos en contacto durante la semana, ¿sí? Saben los canales de comunicación, el foro, la mensajería interna, tienen también mi correo personal, así que trabajen en grupo, no necesitan juntarse, sino que hacer estas videollamadas y ponerse de acuerdo, y así también entre ustedes van interactuando.
Buenos días, ¿qué tal? Disculpen las molestias. Mi nombre es Gabriela Dos Santos, soy del equipo de tutorías. No sé si la ingeniera Muchuti le comentó que íbamos a entrar un ratito. Es nada más para contar a los chicos que tenemos en el Instagram de tutorías actualizados los horarios para que nos busquen por la mañana y por la tarde. En nuestra página web está el link en el feed del Instagram para ver los horarios en los que se encuentran los tutores de Easy y de algoritmos específicamente. Y si lo buscan a Vicky Ocampo, ella es la referente en el tema de archivos BAT, para los que tuvieron muchas dudas esta semana con respecto a ese tema. Así que nada, nos contactan por ahí y si quieren nos escriben en el grupo de WhatsApp para pasarles el número de ella. Nada más. Gracias. Bueno, gracias Gabriela. Entonces, bueno, saben cómo comunicarse con tutorías y estamos en contacto. Somos un equipo que cualquier duda, bueno, ya saben, con tutorías o conmigo se contactan. Muy bien, chicos.